Vamos a pasar en esta mañana un tiempo muy especial, un tiempo que el Señor me da el privilegio de compartir con la iglesia en esta mañana la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13 y versículo 8. Si usted trajo la Biblia y lo tiene, diga amén. Gloria a Dios. Y si no lo tiene, si no trajo su Biblia, puede verlo por acá por las pantallas. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 13, capítulo 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Señor, te doy gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por este tiempo especial que nos permites alabar tu nombre. Queremos aprender, Señor, queremos recibir tu palabra, tu bendición, porque queremos crecer no solo en el conocimiento, sino en aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Esta mañana yo quiero iniciar diciéndole algo. Hay una bendición especial para todos aquellos que le sirven a Dios. El principio primordial que yo quiero que usted se lleve esta mañana de la casa de Dios es el siguiente: los que sirven al Señor, los que dan su tiempo, los que dan su vida inclusive para servirle a Dios, están en el corazón de Dios, y Dios prepara para ellos bendiciones especiales. ¿Sabe por qué? Porque son amantes, porque es gente que honra su presencia. Y por eso el tema de esta mañana se llama: ama y honra la presencia que te bendice. Ama, pero también honra. ¿Por qué también honrar y no solamente amar? Porque es bien fácil decir: sí, yo amo a Dios, sí. Todo mundo allá afuera dice: sí, yo soy cristiano, yo amo al Señor. Pero no es lo mismo decir que amas a Dios que honrar esa presencia de Dios, que honrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque cuando tú comienzas a honrarlo, es porque tú estás haciendo acciones que demuestran que le amas. Yo no puedo decir que honro algo y no hacer nada por eso. Cuando yo amo algo, mis acciones lo dicen. Ni siquiera es necesario que yo lo ande diciendo, ni siquiera es necesario que yo lo ande cantando. Qué bonito nos escuchamos muchas veces acá cantando: amamos tu presencia, oh Dios. Pero realmente de ese amor que decimos tener, ¿cuánto realmente estamos actuando para demostrarle a Dios ese amor? Yo quiero hablarte de un hombre que se llamaba Obed-edom, un hombre que ni siquiera era judío, un hombre que ni siquiera había sido formado conforme a la tradición judía, un hombre que no sabía cuáles eran las leyes de Moisés, un hombre que no guardaba el sábado, un hombre que ni siquiera, oiga eso, ni siquiera diezmaba este hombre, porque ni siquiera había sido formado en eso. Era un hombre filisteo, geteo, o sea, geteo era nativo de Gat, la ciudad natal también del gigante Goliat. O sea, era uno de los enemigos del Señor.
y había sido llevado, porque David había derrotado a los filisteos y había llevado a muchos filisteos cautivos a Israel. Obed-edom era uno de ellos, ahí estaba viviendo en Israel, pero sin embargo no estaba acostumbrado a guardar lo que todos los israelitas hacían. Y sin embargo ahí estaba. Y dice la Biblia que una vez David derrotó a los filisteos, llevó el arca, trajo el arca de la casa de Abinadab y la llevaba hacia la ciudad de David, porque él quería celebrarle fiesta al Señor. Él quería honrar la presencia de Dios. El arca de Dios, el arca del pacto, simbolizaba la presencia de Dios aquí en la tierra. Era el símbolo más sagrado que tenía Israel en ese tiempo. Nadie podía ni siquiera tocar el arca. Nadie podía ni siquiera, ni siquiera podía permanecer cerca del arca, porque era un elemento demasiado sagrado y representaba la presencia misma de Dios. Y David dijo: yo quiero la presencia en mi casa. Y viene, prepara toda la comitiva y comienzan a llevar el arca. Y traían el arca, y de repente, cuando llevaban el arca cargada en un carro nuevo que era jalada por bueyes, de repente los bueyes tropiezan y el arca se venía cayendo, y viene Usa y mete la mano. Y usted sabe lo que ocurrió. No voy a extenderme mucho. Usa muere en el momento. David dice: tenemos que llevar el arca a algún lugar, pero no podemos seguirla llevando así, porque capaz se escapa a caer otra vez y otro la toca y aquí va a ser una sola mortandad. Necesitamos hacer algo. Y alguien quizás ahí entre medio del consejo de los ancianos, alguien dice: mira, yo conozco a alguien que vive por acá cerca. Se llama Obed-edom. Podemos dejar el arca temporalmente en su casa mientras ideamos un plan mejor para poder llevar el arca como se debe. Entonces dijo alguien por ahí quizás: no, pero no me parece que la dejemos ahí, porque Obed-edom ni siquiera es judío. Obed-edom ni siquiera sabe nuestras tradiciones. Obed-edom no va a apreciar lo que el arca significa. Y dijeron, y quizás David al final tomó la decisión y dijo: llevémosla donde Obed-edom. Y trajeron ese objeto tan sagrado a la casa de alguien que ni siquiera sabía qué significaba. Y me imagino a los israelitas poniendo el arca, y Obed-edom así como que: ¿y esto qué es? Y alguien quizás se tomó el tiempo de explicarle y de decirle: mira, ¿sabes qué? El Dios más grande que hizo los cielos y la tierra, el Dios más grande que hizo los mares, que hizo todo lo que tú ves, ha depositado su presencia en un solo objeto aquí en la tierra. Y ese objeto es esa arca que tú estás viendo ahí. No me puedo imaginar el asombro que tenía en ese momento Obed-edom. ¿Y sabe qué hizo Obed-edom desde ese momento? Honró la presencia. Honró la presencia de Dios. Porque no fue a poner el arca allá en el garage. No fue a poner el arca allá donde nadie la viera. Uy, ¿qué van a decir las visitas cuando miren esto aquí en el medio de la sala? Uy, ¿qué van a decir cuando vengan mis amigos y vean que he puesto esto aquí? No. Comenzó honrando la presencia. Y dijo: si esto es tan sagrado, esto merece un lugar especial. Y me imagino a Obed-edom documentándose en ese momento. ¿Qué es esto? Y quizás le comenzaron a adorar ahí en ese lugar. Comenzaron a levantar holocaustos ahí. Quizás Obed-edom comenzó a enseñarle también a su familia lo que significaba el arca ahí en medio de su casa. Y producto de esa honra que Obed-edom le estaba dando al arca, Dios le comenzó a bendecir. Ve el versículo 14. Y el arca estuvo con la familia de Obed-edom. Oiga, no estuvo con Obed-edom solamente. ¿Estuvo con quién? Con su, dígalo, con su familia. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque Dios bendice los hogares. Dios bendice casas. Dios bendice descendencias. Dios bendice linajes. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Bendeciré tu descendencia.
Bendeciré tu linaje. Haré de ti una gran nación. No le dijo, tú serás una gran, no, tu descendencia será grande. ¿Qué es el hombre hoy en día si no hay un legado detrás de él? Y esto es muy importante, la enseñanza que quiero decirle. Más importante que nosotros es nuestro legado. Y yo quiero preguntarle, ¿qué legado le está dejando a su generación futura? ¿Qué es lo que le está enseñando a sus hijos? ¿Está enseñando a sus hijos a honrar esa presencia? ¿Está a sus hijos enseñando a honrar a Dios? ¿Está a sus hijos enseñando a respetar lo que significa Dios en nuestras vidas? ¿O somos de los cristianos que queremos aparentar acá en la iglesia? Y sí, Dios le bendiga, hermano, abrazando a todo mundo, besuqueando a medio mundo, ensalivando usted a media iglesia y besuqueándolas. Pero en la casa ni usted solo se soporta. Pero en la casa que no le vayan a hablar sus hijos cuando usted está enojado, porque los manda por allá. Pero en la casa cuando usted llega de trabajar, sus hijos a esconderse van. Usted los toca andarlos buscando. ¿Y los niños dónde están? Debajo de la cama, si ya llegó el ogro. Que no te importe lo que la gente diga de ti. Que te importe lo que Dios está hablando de ti. Que no te importe lo que la gente de la iglesia esté diciendo de ti. ¿Qué dice tu familia de ti? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dice tu esposo de ti? ¿Qué están diciendo tus hijos de ti? Porque ahí realmente es donde vamos a demostrar si estamos honrando o no la presencia. Aquí es bien fácil, nos ponemos corbata, nos ponemos saquito, nos trajeamos todo, un poquito de perfume y todo bien bañaditos, bien peinaditos, lindos. ¿Y mañana qué tal? Mañana a las 11, 12 del mediodía, ¿cuáles van a ser las palabras de bendición que va usted a proferir? ¿Sabe por qué, mi amada iglesia? ¿Sabe por qué le hablo así? Porque la presencia no está en este lugar solamente. Honrar la presencia de Dios no significa que vamos a andar caminando con cuidadito solamente cuando estamos en este lugar. Honrar la presencia de Dios significa que en todo lugar que yo me mueva, en todo lugar donde yo esté, con quien sea que yo esté, yo voy a honrar la presencia porque Él está ahí conmigo. Él va contigo a tu trabajo. Él va contigo a la universidad. Él va contigo de compras. Él está contigo cuando estás haciendo trampa. Él está contigo cuando estás mintiendo. El Espíritu Santo, ¿sabe? La promesa más importante que Jesús dio, aparte de la salvación, fue: yo tengo que irme porque si no me voy yo, no viene el Consolador. Jesucristo, hombre, estaba supeditado a un cuerpo y Él necesitaba irse porque iba a venir el Consolador, que al no estar supeditado a un cuerpo físico, iba a poder estar con todos nosotros, donde sea. Honra la presencia. Ámala, sí, ama la presencia. Cántale, demuéstrale tu amor, pero también hónrala. La presencia que te bendice. Obed-Edom comenzó a bendecir, comenzó a honrar la presencia y por eso fue bendecido. Y yo aquí quiero decirle un principio básico de la palabra de Dios. Básico. Ocúpate en los negocios del Padre para que Él se ocupe de bendecir los tuyos. Ocúpate en los negocios del Padre. Invierte tiempo. Invierte tus fuerzas y Él se va a ocupar y Él se va a entender de bendecirte en todo lo que hagas. Ahora te lo digo con un versículo, hermano, ese principio es de hombre, usted se lo acaba de sacar de la manga de la camisa. Dice la palabra: buscad primeramente
Ah, ¿verdad que se lo puede? ¿Cómo dice? El reino de los cielos y todo lo demás, pero todo lo demás vendrá por añadidura. Todo. Y todo es todo. Que Señor, yo quiero casa, que Señor, yo quiero familia, que Señor, yo quiero esto, que todo lo demás viene por añadidura. Pero primero es esto. Y Obed-Edom entendió eso. Obed-Edom entendió que el arca era más grande que él. Obed-Edom entendió que el arca, la presencia, era más grande que sus propósitos, que sus sueños, que sus metas, que su negocio, que su familia, que todo. Esa presencia era más grande que absolutamente todo. Obed-Edom entendió que no era un mueble más el que tenía ahí donde iba a poner los adornitos de la juguetera. No, esa presencia era importante. Ese mueble es lo más importante que existe. Yo le pregunto, ¿cómo está honrando la presencia de Dios en su vida usted? ¿Cómo lo está haciendo? ¿De qué manera lo hace? ¿Hay un altar familiar en su casa? ¿Hay un devocional familiar en su casa? Jesús vino a las casas. Jesús vino a pregonar libertad, pero no a individuos individuales, sino a familias completas. Vaya conmigo, por favor, al libro de Crónicas. Quiero avanzar en la historia. Hubo un momento en el que el arca se iba a ir. Obed-Edom sabía que el arca no iba a estar ahí para siempre. Y de hecho no estuvo para siempre. Estuvo únicamente 3 meses. 3 meses estuvo el arca en su casa. Hasta que un día venía otra vez la comitiva del rey, bajando quizás la colina, todo aquel montón de gente celebrando fiesta. Y Obed-Edom sabía que el tiempo del arca en su casa se había terminado. Ay, qué triste es cuando nos vamos de la casa de Dios, ¿verdad? Uno quisiera pasar aquí todo el día saltando y danzando y todo, pero se acaba. Y uno dice, ya nos vamos. Y Obed-Edom lo sabía. Y llegó y quizás intentaron decirle al rey, rey, por favor, no se lleve el arca. Mire, le vamos a dar estos terrenos. Agárrese esos terrenos que Dios nos ha bendecido. Lléveselos. Llévese los bueyes, llévese el ganado, llévese todo. Obed-Edom le podía dar todo, pero no se lleve el arca. Hasta la mujer llévese también. Se la regalo. Pero deje el arca aquí. Pero no, agarraron el arca y se fueron. Entonces aquí viene el otro principio. Si usted lo está notando, póngale mucho ojo. Yo voy a convertirme en un perseguidor de la presencia. Ok, ya vino la presencia a mí, me impactó, tuve un encuentro con el Señor, sentí la presencia. Cuando alguien es impactado por la presencia de Dios, nunca más vuelve a ser igual. Nunca más. Yo he conocido personas que las he visto llorar, recibir, ser ministrados, y que de repente se van por A, B, Z razón, ya no están en la iglesia, comienzan a decir de que desconocen totalmente lo que Dios hizo en ellos, diciendo que eso es mentira, que no sé qué, que no sé cuánto. Vienen una vez y nuevamente son ministrados y lloran como niños. Porque una vez la presencia ha tocado tu vida, ya no sos igual. Ya no sos igual nunca más, nunca más. Y Obed-Edom lo entendió y dijo, yo me voy a convertir en un perseguidor de la presencia. Ok, se va a ir el arca, pero yo me voy a ir tras ella. E inmediatamente dijo, ¿cómo puedo estar más cerca de la presencia? ¿Qué debo de hacer para estar ahí cerquita? Ya no la voy a poder tener en mi casa, pero necesito estar cerca de esa presencia. ¿Cómo lo hago? Bueno, el arca llegó, hubo fiesta, ya todos conocen la historia. Y en ese momento le dice David a Asaf, Asaf, tú eres el principal ahí, ordena cómo va a servir en la casa, cómo se va a servir en la casa de Dios. Yo solo quiero algo, le dijo David a Asaf, que haya alabanza y adoración las 24 horas del día en el tabernáculo. Todo el tiempo, alabanza y adoración siempre.
Organiza, yo no sé cómo vas a hacer, pero organiza de tal forma que haya alabanza y adoración siempre. Y viene Asaf y comienza a formar ministerios. Y dijo, bueno, vamos a formar un ministerio. El primer ministerio que vamos a hacer es el ministerio de alabanza. Y comenzó a elegir las mejores voces. Y ahí estaban miles de voces, buenísimas voces. Y dijo, hoy vamos a elegir las voces suplentes. El coro de segundo orden. Y ahí estaba Obed-edom. Vea conmigo, por favor, capítulo 15, versículo 18. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliam, Benaía, Masaía, Matatía. Y ahí un montón de nombres. Y dice, Obed-edom. Los coros del segundo orden no era titular, era por si acaso alguien se enferma, por si acaso alguien por algún motivo no puede llegar. Segundo orden. Ahí estaba Obed-edom. Yo conozco gente que si no los ponen como voz principal, no, yo así no canto, hermano. Uy, ya lo dije, no lo quería decir. No, a mí, por favor, póngame solamente de director para arriba. Menos de eso yo no le hago. A mí, por favor, si no es de tal marca el micrófono. Obed-edom estaba tan enamorado de la presencia que él no le importaba esperar días, semanas quizás, meses quizás. Yo no sé cuánto tuvo que esperar para poder cantar la primera vez en el coro. En un coro de más de 3,000 personas ahí parado. ¿Y qué se iba a escuchar la voz de 3,000? La voz de él como principal. No se iba a escuchar. Pero él ahí estaba esperando su turno. Amantes, perseguidores de su presencia. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa, ni siquiera él es que quería cantar. ¿Sabe lo que él quería? Estar cerca del arca, estar cerca de la presencia. Y dijo, bueno, ya estoy aquí esperando un día poder cantar, pero no es suficiente. Yo necesito hacer algo más en la casa de Dios. Yo necesito involucrarme más en la casa de Dios. Y por eso vea conmigo, Primera de Crónicas 16:38. Porque dice también así, mire, y Obed-edom y sus 68 hermanos. ¿Sabe qué fue Obed-edom también? Portero. Con sus 68 hermanos. Ese hombre sí tenía familia. Veían el gran ejército que había. Uy, ¿quién es ese ejército? Obed-edom y sus hermanos. 68 porteros. ¿Cuáles eran las labores de los porteros? De estos porteros que se relata aquí en Primera de Crónicas. Ellos eran los que limpiaban el templo. Ellos eran los que limpiaban todos los instrumentos, los utensilios. O sea, ellos pasaban limpiando las arpas, los tamboriles. Ellos lavaban todo. Ellos cuidaban las puertas. Este ministerio no era un ministerio de plataforma. No era un ministerio para lucirse. No era un ministerio donde le iban a dar un micrófono. No era un ministerio donde iba a tener un atril. No era un ministerio donde lo iban a escuchar. No, ese ministerio era para que se pusiera a trabajar. Es más, yo me imagino que cuando dijeron, ¿quiénes quieren ser porteros? Cric, 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 cric. Y por allá Obed-edom levantando la mano. Y después que la levanta, 68 también, todos sus hermanos. Porque él había entendido que es mejor estar un día en la casa de Dios, que 1,000 fuera de ellos. Un día en su presencia, que 1,000 fuera de ellos. Y les quiero abrir mi corazón y decirle con toda sinceridad, da tristeza como muchas veces ha decaído el pueblo de Dios. Y ahora ya no es una alegría servir, sino que hay que andar rogando a la gente. Hay que andar rogándole. Mire, hermano, ¿cree que me puede ayudar a servir?
Si yo ya serví el mes pasado, ¿y por qué hoy este mes también? Si es cada 3 meses que me ponen. Mire, hermano, ¿y será que me ayuda otra vez en el otro? Ay, ¿y por qué? ¿Y por qué tanto? Cualquier parecido, hermano líder de ministerio, por favor, no esté volviendo a ver a nadie. Tápese sus ojitos, cierre sus ojitos y reciba nada más. Sea ministrado. Da tristeza. Da tristeza. Cuando hay ministerios en los que la gente no quiere servir. Y sabe, no es porque no haya talento, no es porque no haya vocación, sino que simplemente porque lo vemos tan cotidiano. Vemos el arca ahí y decimos, el arca, la presencia. ¿Y qué pasó hoy el jueves? El pastor ministró. Hubo ministración, hubo unción, cuando debería de decir, la presencia misma de Dios era la que estaba ahí. Yo sentía que me quemaban literalmente en ese lugar. Y no verlo así como que, plato de lentejas, hubiera dicho Esaú. Primogenitura. Eso en la Biblia se conoce como algo profano. Cuando lo santo, cuando lo que es grande, majestuoso, lo vemos como que... ¿Cómo estás honrando la presencia? ¿Estás honrando la presencia como es de vida? ¿Estás dándole el valor que merece la presencia de Dios en tu vida? Como lo hizo Obed-edom. Y termino con esto, mire, no solamente fue portero. Primera de Crónicas 15:21. Un día no tenían arpistas, no habían músicos. Entonces dice el 21, Matatías, este nombre me cuesta, Elifeleu, Mignías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y quizás ni siquiera era músico este hombre. ¿Y sabe qué hizo? Aprendió música. ¿Para qué? Para poder estar cerca de la presencia, hombre. Para poder llegar cerca a la presencia. Era portero, era músico, era coro. El corazón de este hombre ardía por su presencia. Enséñele a sus generaciones a honrar la presencia. Enséñeles. Yo no estuviera parado hoy aquí hablándole a usted de algo tan grande, de algo muchísimo que me supera totalmente. No estuviera hablándole de algo así si no hubiera habido personas atrás de mí que me guiaron a esto. Mi madre y mi abuela. Comencé a servir a los 7 años. En el primer ministerio que tuve, a los 7 años, mi trabajo era llevar a los niños a sus casas después de recibir la escuela dominical, juntamente con un adulto, ¿verdad? O sea, yo decía que ayudaba, en realidad estorbaba más de lo que ayudaba. Tenía 7 años. A mí me andaban cuidando también. Pero yo sentía que andaba trabajando. Un día, y me quedó grabada esa enseñanza, un día venía de dejar a un niño ahí en el pasaje, me tropiezo y me caigo y me raspé. Llego a la casa y mi abuela me dice, ¿qué te pasó? Me caí. Entonces viene y en eso que me limpia, que me comienza a limpiar, comienzo a llorar y me dice, mira, me dice, no estés llorando. Y yo, ¿por qué? Porque Dios te va a dar muchísimo más porque sirviéndole te pasó eso. Yo después quería caerme siempre cuando iba a dejar niños. Tenía 7 años y no entendía realmente lo que estaba haciendo. Pero cuando tuve conciencia, a los 12 años, el Señor me bautiza con su Espíritu Santo en una vigilia. Y ahí fue el sello. Ahí realmente conocí quién era Él. Y desde ahí subes y bajas, ¿verdad? Pero desde ese momento nunca me he apartado. Porque hubo alguien en la generación anterior y anterior que bendijeron sus generaciones y que van a seguir bendiciéndolas. Y ahora yo estoy intentando transmitir lo que a mí me enseñaron, estoy intentando transmitir acá.
Y justo antes de comenzar el primer culto, cuando estábamos ahí probando sonido, me dice mi hija: papi, que yo quiero subir a cantar ahí contigo, me dice. ¿Cuándo voy a poder subir a cantar ahí contigo? O sea, desde 4 años ya quiere ella estar aquí también. ¿Sabe por qué? Transmita la presencia a sus generaciones. Obed-edom lo transmitió. 68 hermanos, hijos y nietos, tuvo 62. Y esos 62, entre hijos y nietos, sirvieron en la casa de Dios todos los días de su vida. Yo no entiendo cómo hay padres que pueden decirle: uy, ¿qué pasas haciendo ahí en la iglesia vos? Uy, ¿y para qué tarde de jóvenes? ¿Y eso qué es? ¿Y para qué los vas a mandar a eso? Que se vengan los bichos aquí a la casa, que no sé. En la casa de mi padre me es necesario estar. En los negocios de la casa de mi padre. Incúlquele eso a sus generaciones. Ya no lo vamos a leer por el tiempo, pero en el libro de Segunda de Crónicas se narra la historia cuando Ezequías restaura el servicio en el templo, porque a través de los años se había desviado la nación nuevamente y ya nadie estaba en el templo. Y 260 años después, ya había muerto obviamente Obed-edom, ya había muerto esa generación toda. Y 260 años después se levanta alguien de la raíz descendiente de Obed-edom y dijo: oigan, yo quiero servir en el templo, ¿qué hay que hacer? 260 años después. Tu semilla tal vez no la estás viendo germinar ahorita, pero siémbrala. Siémbrala. ¿Qué están escuchando tus hijos en casa? ¿Cuál es la instrucción que les estás dando? ¿Dónde está el tabernáculo en la casa? ¿Dónde está el arca? ¿Dónde está el lugar? Nosotros hemos acostumbrado siempre a tener un lugar ahí en la casa, ¿sabe? Hemos ido, incluso ya con los años hemos cambiado el mueble porque de repente queremos renovarlo, poner uno más bonito. Pero siempre tiene que estar ahí. Y alguien me puede decir: ¿y por qué tienen eso ahí? Si eso al final no representa nada. La presencia de Dios anda con nosotros, Él vive en nuestro corazón. Amén a todo lo que usted ha dicho, es cierto. Pero hay que honrar de alguna manera. Hay que decirle: Señor, tú estás aquí, yo te quiero honrar. Honre la presencia. Hónrela, ámela. Ocúpese en los negocios del Señor. Y va a ver cómo Él lo va a bendecir. Obed-edom se conoció en su tiempo, y con esto termino, porque fue un hombre muy bendecido, muy bendecido. Y cuando le digo muy bendecido, es porque fue bendecido, fue prosperado económicamente también. Yo me imagino en ese tiempo de haber dicho: la casa de Obed-edom es de las mejores ahí. Lo que hace Obed-edom. Pero sabe, a pesar de que Dios lo bendijo muchísimo, yo no veo a un Obed-edom diciendo: no, hoy no puedo ir a cantar porque hoy estoy ocupado. Dios me bendijo, ¿verdad? Con este trabajito, ¿verdad? Y yo ya no puedo. No, fíjese que como el negocio está creciendo, hermano, yo ya de verdad, mire, aquí el uniforme, ¿verdad? Lo voy a guardar, pero ya sinceramente llegar, ya no. Ya como que ya no me sale. No, mire, fíjese que Dios me ha bendecido tanto que yo no me voy a meter con mi carro nuevo ahí a esa iglesia. ¿Cómo va a creer usted? Me lo van a rayar si mire ese parqueo, qué chiquito. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? ¿Todavía está aquí? ¿Cuántos quieren honrar la presencia de Dios? Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en esta tarde, Señor, enséñanos a honrar tu presencia. Enséñanos, Señor, a caminar de acuerdo a lo que tú has estipulado para nosotros. Señor, sabemos y reconocemos que te hemos fallado. Perdónanos porque nuestro servicio no ha sido acorde al Dios tan grande que tenemos. Perdónanos porque muchas veces hemos sido indolentes. Porque muchas veces, Señor, hemos sido indisciplinados para servirte. Perdónanos, Señor, porque a pesar de eso tú nos has bendecido siempre.
Porque a pesar de lo malo que a veces hemos actuado, tú siempre has estado ahí para bendecirnos, para cuidarnos, para sostenernos, para levantarnos una vez más.